un pequeño ruido resonó en el silencio del espacio mientras el ritmo del tiempo avanzaba con pesadez. Cada momento parecía prolongarse eternamente, atrapándome en un ciclo inquebrantable del destino. A mi lado, las respiraciones agitadas parecían llenar toda la habitación, sofocando todo lo que me rodeaba. Mi mente parecía envuelta en una densa niebla que oscurecía cualquier rayo de esperanza. Los mismos sonidos repetitivos no eran exclusivos de hoy, sino que se habían convertido en una constante día tras día. La sociedad los miraba con desprecio, pero no sabían que, en lo que llamaban suciedad, yo todavía conservaba un vestigio de dignidad. Con cada día que pasaba, me preguntaba si había otra salida, pero la respuesta siempre era el silencio. La vida no me daba opción y me empujaba por un camino que muchos nunca querrían mirar atrás. A veces, cuando veía un rayo de luz escapando por las rendijas de la puerta, soñaba con un día en que pudiera salir de esta oscuridad. Pero ese sueño siempre estaba lejos, como una sombra borrosa en la profundidad de la noche. Afuera, el ruido de los coches se filtraba desde la carretera lejana. Miré por la ventana, donde las luces de la calle proyectaban un débil resplandor. Las personas que pasaban, con vidas que parecían tan simples pero llenas de significado, me hacían preguntarme, ¿por qué no yo? Quizás porque nunca había sido lo suficientemente fuerte para cambiar, o tal vez porque aún no había encontrado una razón para luchar. En mi pequeña habitación me senté sola. Ya no había más ruidos ni respiraciones ajenas, solo yo enfrentándome a mí misma. Mis manos temblorosas descansaban sobre la mesa y cada dedo parecía querer expresar algo que yo no podía comprender. Sabía que necesitaba hacer algo, pero ¿cómo comenzar cuando todo parecía estar en mi contra? La vida a veces es tan cruel que uno pierde la noción de su propio valor, pero aún así sabía que, en algún lugar, siempre habría una oportunidad, un pequeño rayo de luz. Solo necesitaba tener el coraje suficiente para tomarlo, y tal vez todo cambiaría. Al decir esto, seguramente ya saben a qué me dedico, ¿verdad? Un trabajo del que nadie querría sentirse orgulloso. Para mí, no fue una elección, sino una imposición de las circunstancias, de las presiones invisibles que no pude resistir. Lo odio, y odio a todos los hombres que han entrado en mi vida, aunque fuera solo por unas pocas horas. Entraban con confianza y autoridad, como si pudieran poseer a cualquiera con unas palabras o algo de dinero. Se iban con una sonrisa satisfecha, dejándome en un vacío absoluto y con una sensación de daño irreparable. En esos momentos me sentía como un objeto usado y desechado. Los odiaba. Odiaba la forma en que me miraban. Odiaba cómo me hacían sentir insignificante y sin valor. Cada noche me preguntaba si podría seguir viviendo así. La oscuridad de mi vida parecía interminable. No había luz, no había esperanza, solo la repetición interminable de cosas que quería olvidar. Días como estos me agotaban y a veces deseaba desaparecer del mundo. Sin embargo, por mucho que los odiara, no podía odiarme a mí misma. Había algo dentro de mí, aunque pequeño, que no dejaba de soñar. Esa parte de mí me recordaba que la vida no era solo oscuridad, que algún día la luz del sol iluminaría el camino que estaba recorriendo. Hasta el día de hoy, mi vida sigue siendo una sombra, sin un amanecer. Pero sé que si sigo atrapada en esta oscuridad, nunca encontraré la luz. A veces me pregunto si alguien, en algún lugar, extenderá su mano para sacarme de este ciclo interminable, o si será algo que tendré que hacer por mí misma. No conozco la respuesta, no sé si tengo la fuerza, pero sé que si sigo así, me perderé para siempre. Tal vez lo que necesito es empezar a cambiar, aunque sea un pequeño paso.
Algo que me recuerde que no soy solo lo que otros piensan de mí. Soy una persona con derecho a soñar, a tener esperanza y a vivir una vida mejor. Esta noche, como tantas otras, me senté sola en mi pequeña habitación, pero esta vez ya no me sentía completamente desesperada. Una parte de mí susurraba que mañana podría ser diferente y decidí que, por difícil que fuera, haría todo lo posible para encontrar la luz en mi vida. Esa noche, como tantas otras, salí de mi pequeña habitación y caminé por una calle solitaria, donde solo las luces amarillas de las farolas proyectaban largas sombras de soledad. El aire frío de la ciudad en la madrugada me obligó a ajustar más mi viejo abrigo contra mi cuerpo. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba escapar de la opresión de esa habitación, aunque fuera por unos minutos. Al girar la esquina, la vi. Una chica vagando bajo la tenue luz de una farola. Se detuvo junto a un poste de luz, con los brazos cruzados frente al pecho como si intentara mantenerse caliente. La delgada chaqueta que llevaba no era suficiente para protegerla del viento frío que soplaba. Vestía unos jeans desgastados, con algunas partes ya deshilachadas, pero que aún destacaban sus largas y atractivas piernas. Todo su cuerpo emanaba fragilidad, pero esa misma fragilidad contenía una fuerza cautivadora que me hizo imposible apartar la mirada. Me quedé allí, observándola en silencio durante un largo rato. No era por curiosidad ni por querer entrometerme en la vida de una desconocida. No podía explicar lo que sentía, solo sabía que había algo en ella que me atrapaba. Su figura esbelta, con curvas suaves que pensé que ya no podía apreciar, despertó una agitación en mi interior. Ella levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Su mirada no era intensa, pero contenía una tristeza profunda, como si quisiera contar historias sin palabras. No sabía qué hacer, simplemente permanecí de pie, observándola, dejando que sus ojos me retuvieran en un instante interminable. ¿Necesita algo?, preguntó con una voz suave, ligeramente temblorosa por el frío. Me quedé desconcertada, sin saber qué responder. No, solo vi que estaba aquí sola. ¿Necesita ayuda? Ella sonrió levemente, una sonrisa ligera como una brisa, pero que contenía más de lo que podía comprender. No, gracias. Solo estoy buscando un lugar donde descansar, pero parece que tendré que seguir caminando. Vi cómo sus delgados hombros temblaban cuando el viento sopló más fuerte. Antes de poder pensarlo, dije, si no le molesta, tengo una habitación cerca. Es pequeña, pero está caliente. ¿Le gustaría venir a descansar un rato? Ella me miró con cierta sorpresa, pero sin mostrar desconfianza. Pasó un momento antes de que asintiera suavemente y dijera, gracias, se lo agradezco mucho. Caminamos en silencio, solo el sonido del viento y nuestros pasos llenaban el aire. No sabía por qué estaba haciendo esto. Tal vez porque ella despertó en mí algo que había perdido hace tiempo, o tal vez porque era la primera persona que me hacía querer abrirme después de tantos años sumida en la oscuridad. No lo sabía, pero en ese instante sentí que mi vida estaba dando un nuevo giro. El eco de nuestros pasos resonaba en la pequeña calle de pensiones, mezclándose con los leves maullidos de los gatos nocturnos que se escondían en las sombras. El aire frío de la noche hacía que los sonidos fueran más nítidos, apurándonos a pasar entre las filas de habitaciones silenciosas, donde las luces amarillas de las viejas farolas iluminaban el suelo húmedo. Cuando abrí la puerta de mi habitación, una brisa ligera se coló, trayendo consigo el frío de finales de otoño. Encendí el interruptor y la tenue luz de una pequeña lámpara iluminó el espacio precario. Ella se quedó allí,
observando en silencio el lugar. Me sentí un poco avergonzada al mirar a mi alrededor, dándome cuenta del desorden al que ya estaba acostumbrada. El pequeño sofá en una esquina estaba cubierto de cosas desparramadas. Unos viejos panties estaban tirados descuidadamente sobre el brazo del sofá, como un recordatorio de las noches apresuradas al regresar del trabajo. Los vestidos cortos que solía usar para trabajar estaban esparcidos sobre la cama. Una chaqueta ligera colgaba de un gancho en la puerta y unos tacones estaban abandonados bajo la mesa. Todo parecía contar la historia de mi vida, caótica y cansada. Es modesto, pero más cálido que afuera, dije, rompiendo el silencio que envolvía la habitación. Rápidamente me puse a recoger algunas cosas, saqué una pequeña silla de una esquina y la coloqué frente a ella. «Siéntese, voy a traerle agua». Ella no dijo nada, solo asintió con suavidad y se sentó. Sus ojos recorrieron la habitación, no con juicio ni crítica, sino como si intentara comprender una parte de mí a través de esos pequeños detalles. Vertí un vaso de agua de la jarra sobre el estante, luego regresé para dárselo. «Tome, debe tener frío». «Gracias», respondió en voz baja. Sus delgadas manos tomaron el vaso, y bajo la tenue luz pude ver que sus dedos temblaban ligeramente por el frío. Me senté junto a ella, manteniendo una distancia suficiente para no incomodarla. El espacio entre nosotras era extraño, pero no incómodo. Sentía su presencia, una presencia que aliviaba la soledad a la que me había acostumbrado en esta habitación. «¿Por qué estaba sola en la calle a esta hora?», pregunté, mi voz resonando suavemente en el pequeño espacio. Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos aún llevaban esa tristeza inexplicable. No sé a dónde ir, solo seguí caminando, esperando encontrar un lugar donde detenerme. Esa respuesta tan sencilla me hizo sentir una empatía profunda que no podía explicar. En ese momento me di cuenta de que, aunque nuestras circunstancias fueran diferentes, la sensación de estar perdidas y solas en este vasto mundo era algo que ambas compartíamos. «Por ahora, quédate aquí. No es el mejor lugar, pero al menos no tendrás que vagar por ahí afuera», dije, mirándola directamente a los ojos, esperando que entendiera que realmente quería ayudarla. Ella sonrió ligeramente, una sonrisa que disipó un poco la oscuridad que sentía en mi interior. «Gracias. Muchas gracias», rebusqué en el armario y saqué un pijama nuevo, aún doblado con cuidado. Le tendí la ropa y señalé hacia el baño, donde una luz amarilla suave se filtraba por la puerta entreabierta. «El agua ya está caliente. Ve a ducharte, te sentirás mejor». Ella me miró. Sus ojos reflejaban un leve atisbo de duda, pero aceptó la ropa. «Gracias», dijo con una voz suave pero llena de sinceridad. Cuando el sonido del agua comenzó a escucharse desde el baño, comencé a ordenar silenciosamente la habitación, recogiendo las cosas desordenadas sobre la cama. El vapor cálido que salía del baño traía consigo una sensación reconfortante en medio de la fría noche. No entendía por qué me era tan fácil abrirme a una desconocida como ella, pero al mirarla sentía que había algo invisible que nos conectaba, una empatía que nunca antes había experimentado con nadie. Ella salió del baño, con el cabello mojado cayendo sobre sus hombros y su piel delicada brillando bajo la tenue luz. El pijama que le di le quedaba perfectamente, y no pude evitar notar la belleza natural que emanaba, incluso en una situación tan complicada como la nuestra. «Ven, recuéstate aquí», dije, dando unas palmaditas sobre la cama que ella había arreglado. Ella se sentó con algo de vacilación, pero finalmente se recostó a mi lado. Ambas nos quedamos ahí, en silencio, escuchando el sonido del viento que se colaba por la ventana
y los latidos apresurados de nuestros propios corazones. Decidí romper el silencio. Hoy pedí permiso en el trabajo. Normalmente trabajo de noche, pero hoy no. Ella giró su rostro hacia mí. Sus ojos reflejaban curiosidad, aunque no se atrevía a preguntar demasiado. Continué tratando de mantener un tono relajado. Vivo sola aquí. ¿Y tú? ¿Por qué estabas en la calle a esa hora? Ella guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando algo. Finalmente habló. Me llamo Elena. Soy de un pequeño pueblo al sur, bastante lejos de aquí. No tengo familia en esta ciudad. Hoy perdí mi lugar donde quedarme y no sabía a dónde ir. ¿De qué pueblo eres? Pregunté, intentando hacer la conversación más natural para que no se sintiera presionada. Puerto Escondido, respondió Elena. ¿Lo conoces? Sonreí ligeramente. He oído hablar de él. Es un lugar tranquilo y hermoso, ¿verdad? Ella asintió, con una mirada que parecía perdida en la distancia. Sí, lo es, pero me fui porque no podía seguir viviendo allí. Quería buscar nuevas oportunidades, pero parece que esta ciudad no me recibe con los brazos abiertos. Pude percibir la tristeza en su voz, como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. Entiendo, dije, mirándola directamente a los ojos. Me llamo Isabela. Yo tampoco tengo familia aquí. Somos más parecidas de lo que piensas. Elena soltó una ligera risa, la primera vez que vi una sonrisa sincera en su rostro, aunque fuera fugaz. Tal vez sea cierto, pero de verdad, gracias, Isabela. Si no fuera por ti, no sé qué habría hecho esta noche. No tienes que agradecer, respondí. Ambas estamos tratando de sobrevivir en este mundo. Si puedo ayudarte en algo, lo haré. La conversación continuó, pequeñas confidencias que, aunque simples, estaban llenas de significado. Parecía que ambas sentíamos que se estaba formando un vínculo especial, una conexión que yo nunca habría imaginado. Nos quedamos ahí, sin hacer promesas, pero sabiendo en el fondo que esa noche nuestras vidas habían cambiado para siempre. La luz del amanecer se filtró por las cortinas, iluminando la pequeña habitación, llenándola de un cálido resplandor después de la noche pasada. Abrí los ojos y sentí la presencia de Elena a mi lado. Ella aún dormía profundamente, con una respiración suave y tranquila. Sus delgadas piernas estaban recogidas bajo la manta y su largo cabello se extendía sobre la almohada, haciéndola parecer tan en paz como si todas las cargas del mundo se hubieran desvanecido temporalmente. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarla. Caminé silenciosamente por la habitación y preparé un desayuno sencillo con lo poco que quedaba en el refrigerador. Unas rebanadas de pan, huevos y un poco de mantequilla. El sonido del aceite chisporroteando mientras freía los huevos llenó el ambiente de una calidez acogedora. Parecía que el aroma había despertado a Elena, porque cuando me giré ya estaba sentada en la cama, con los ojos aún soñolientos, pero con una ligera sonrisa en su rostro. «Buenos días, Isabela», dijo ella, con una voz todavía ronca pero cálida. «Buenos días», respondí, colocando el plato con pan y huevos sobre la mesa. «No tengo mucha comida, pero espero que no te importe». Elena negó con la cabeza, sus ojos brillando con gratitud. «No, de verdad, gracias. No recuerdo la última vez que tuve un desayuno decente». Nos sentamos y comenzamos a desayunar en un silencio cómodo. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban y podía sentir algo diferente. No era la distancia o desconfianza de la noche anterior, sino una confianza que empezaba a surgir entre dos desconocidas. «Entonces, Elena», comencé mientras dejaba la taza de café sobre la mesa. «¿Tienes algún plan? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Elena bajó un poco la cabeza,
girando lentamente la taza entre sus manos delgadas. Llevo aquí unos 6 meses. Al principio pensé que podría encontrar un trabajo y comenzar una nueva vida, pero las cosas no han sido tan fáciles como imaginaba. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Esta ciudad puede ser dura, pero una vez que te acostumbras, también puede convertirse en un lugar para empezar de nuevo. Ella me miró con curiosidad en sus ojos. ¿Y tú, Isabela? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sonreí levemente, recordando mis primeros días en esta ciudad. Llegué aquí hace unos 3 años. Al principio también fue difícil. Hice todo tipo de trabajos para sobrevivir y al final elegí un trabajo del que no estoy orgullosa, pero que me ha permitido salir adelante. Elena no preguntó más, pero pude sentir su empatía. «Has pasado por muchas cosas, ¿verdad?», dijo ella, con una voz suave pero llena de comprensión. «Así es», respondí, sin intentar ocultarlo. «Pero sigo intentándolo, y ahora teniendo aquí contigo, siento que mi vida ya no está tan sola». Después del desayuno, decidí llevar a Elena a dar un paseo para que respirara aire fresco y se familiarizara con el vecindario. Caminamos por calles pequeñas, donde los vendedores ambulantes comenzaban a colocar sus productos. Elena observaba todo con una mirada curiosa, como si fuera la primera vez que experimentaba la vida de la ciudad por la mañana. «Este lugar es muy animado», comentó, deteniéndose frente a una pequeña tienda de flores. «Me gustan los lugares así, me recuerdan a mi hogar». «¿Extrañas Puerto Escondido?», le pregunté. Asintió ligeramente. «Claro que sí, pero no puedo volver allí. Me prometí a mí misma que si me iba, no miraría atrás. Tengo que seguir adelante, no importa lo difícil que sea». Sonreí, sintiendo la determinación en su voz. «Creo que lo lograrás, y si necesitas ayuda, estaré aquí». Elena se giró hacia mí, una suave sonrisa iluminando su rostro. «Gracias, Isabela. Creo que conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en este momento». Por la tarde, volvimos a mi pequeño departamento. En la tranquilidad del espacio, Elena y yo comenzamos a limpiar la habitación. Ella se ofreció a ayudarme, y juntas guardamos las cosas desordenadas, como si ambas estuviéramos tratando de organizar nuestras propias vidas. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte aquí?», le pregunté mientras nos sentábamos después de terminar de limpiar. Elena permaneció pensativa por un momento, luego respondió: «No lo sé, no he pensado tan lejos, pero si no te molesta, me gustaría quedarme un tiempo, al menos hasta que encuentre un trabajo». La miré, sintiendo la sinceridad en cada palabra que decía. «Por supuesto que puedes quedarte, todo el tiempo que necesites, mientras no te sientas incómoda». Elena sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Eres muy amable, Isabela. No sé cómo agradecerte». «No hace falta que lo hagas. Todas necesitamos un poco de ayuda en esta vida», respondí, sintiendo cómo su apertura empezaba a calentar mi corazón. Por la noche nos sentamos juntas y compartimos historias sobre nuestro pasado, nuestros sueños y esperanzas. Me di cuenta de que, aunque nuestras vidas eran diferentes, ambas estábamos buscando lo mismo: aceptación y una oportunidad para empezar de nuevo. Elena no era solo una desconocida que había entrado en mi vida. Ella era la luz, la esperanza que nunca pensé que encontraría. Y decidí que, a partir de ahora, haría un esfuerzo no solo por mí, sino también por ella. El tiempo pasó y mi vida volvió a su ritmo habitual, pero esta vez había algo diferente. Elena estaba a mi lado, no solo como compañera de cuarto, sino como alguien que traía un rayo de luz a mis días oscuros. Nunca imaginé que mi vida, acostumbrada a la soledad, pudiera cambiar tanto solo por la presencia de una persona.
Elena pronto consiguió un trabajo como camarera en una pequeña cafetería cerca del vecindario. Aunque no era un empleo muy estable, le permitió comenzar a valerse por sí misma y sentir que no dependía completamente de mí. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba un desayuno sencillo antes de ir a trabajar. Yo solía sentarme junto a ella, tomando una taza de café mientras la observaba moverse entre los utensilios de la cocina. Su dedicación y esfuerzo me daban una extraña sensación de tranquilidad. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente?, me preguntó una mañana mientras se ataba el cabello frente al espejo. Su pregunta me dejó inmóvil por un momento. No sabía cómo responder. Mi trabajo, algo que nunca compartí con ella, era una parte de mi vida que siempre había querido enterrar. No lo he pensado mucho, respondí, intentando mantener un tono natural. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan? Elena sonrió, sus ojos reflejando determinación. Quiero ahorrar lo suficiente para poder estudiar algo. Tal vez un curso de diseño o negocios. No quiero seguir viviendo en esta situación precaria. Sus palabras me hicieron asentir en silencio. Elena tenía metas, tenía esperanzas, algo que yo había perdido hace mucho tiempo. Pero no podía culparme, porque mi vida no me permitía eso, y hasta ahora aún no encontraba el valor suficiente para contarle sobre el trabajo que hacía. Temía que su mirada hacia mí cambiara, que la conexión que habíamos construido desapareciera. Aunque compartíamos un techo, Elena y yo manteníamos cierta distancia. Compartíamos las historias diarias, pequeños momentos de alegría, pero nunca le pregunté por qué estaba sola en la calle aquella noche. No era porque no tuviera curiosidad, sino porque respetaba su privacidad. Sabía que cada persona carga con heridas que no está lista para revelar. Sin embargo, a veces no podía evitar preguntarme, ¿qué había vivido ella para encontrarse en esa situación? Una persona como Elena, tan gentil y fuerte, ¿por qué tuvo que enfrentarse a la soledad en medio de la fría noche? Una noche, mientras ambas mirábamos por la pequeña ventana las luces lejanas de la calle, le pregunté suavemente, Elena, nunca me has contado sobre esa noche. ¿Por qué estabas en la calle a esa hora? Ella guardó silencio, sus ojos mirando a lo lejos, como si estuviera reviviendo recuerdos que no quería traer de vuelta. No estoy segura de querer hablar de eso, respondió con una voz tranquila pero firme. No la presioné. Entiendo. Cuando estés lista, estaré aquí para escucharte. Elena giró hacia mí, sus ojos mostrando gratitud. Gracias, Isabela. No es que no confíe en ti, es solo que hay cosas que necesitan tiempo para ser aceptadas. Sonreí, intentando ocultar mi curiosidad. No te preocupes, todos necesitamos nuestro propio tiempo. Seguimos viviendo así, compartiendo pequeños momentos de felicidad, pero guardando nuestros secretos. Sabía que algún día Elena me contaría su historia, pero no ahora, y tampoco estaba segura de si yo tendría el valor de abrirme con ella sobre lo que había vivido. Cada noche, cuando Elena ya estaba dormida, me sentaba en silencio en la oscuridad, mirando las luces de la calle a través de la ventana. Me preguntaba si algún día podría dejar atrás mi pasado y empezar de nuevo como lo estaba haciendo Elena, pero esos pensamientos pronto eran opacados por la realidad de mi vida. Elena me había traído algo nuevo, un pequeño rayo de luz en mi oscuridad, pero aún no sabía si podría mantener esa luz cuando yo misma seguía atrapada en un círculo del que no encontraba salida. Nuestra historia termina aquí, por ahora, en esta primera parte. Si sientes que esta historia te ha intrigado y deseas seguir descubriendo lo que sucederá en la segunda parte, no dudes en dejar un comentario abajo.
Que hayas llegado hasta estas últimas líneas es la mayor felicidad para mí. Gracias por tomarte el tiempo de acompañar esta historia. Espero que las emociones y reflexiones que transmite hayan llegado a tu corazón de una manera especial. Deja un mensaje, aunque sea una breve palabra, para que sepa que estuviste aquí hasta el final. Nos vemos en la segunda parte, donde se revelarán más secretos, desafíos y nuevas luces en las vidas de nuestras protagonistas. Gracias, y que siempre encuentres alegría en las historias que lees.